Aleluya. Sí, mi hermano, de pie, vamos a estar leyendo allá en Primera de Samuel, capítulo 27, verso 1 al 3. Esta es una historia hermosísima. Y yo sé, hermano, que Dios tiene algo, una palabra puntual para todos nosotros en esta tarde. Amén. Yo creo que Dios tiene una palabra que necesariamente, amén, es para nosotros en esta tarde. Amén. Primera de Samuel 27, verso 1 al 3. Y dice así: en el nombre de Jesucristo, dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel. Así escaparé de su mano. Y el 2 dice: se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo se pasó a Aquís, hijo de Maoc, rey de Gat. Y moró David en Aquís, en Gat, él y sus hombres, cada uno con su familia. David con sus dos mujeres, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Amén, aleluya. Vamos a hacer una oración más. Esta oración es dando gracias a Dios por su palabra maravillosa. Señor Jesús, en esta hora te damos gracias por tu palabra maravillosa en esta tarde, mi Dios amado. Tu palabra que siempre nos enseña, tu palabra que nos aconseja, que está presente todos los días. Tu palabra, mi Dios amado, que es más cortante, que es más eficaz que toda espada de doble filo, mi Dios amado, que penetra hasta lo más profundo, mi Dios eterno. Gracias te damos por tu palabra maravillosa. Aleluya, amén, amén, aleluya. Pueden tomar asiento, mis hermanos, amén, aleluya. Yo le he puesto por título a este mensaje: enemigos legendarios, enemigos legendarios. Amén. Hermano, desde tiempos muy antiguos, el ser humano ha confrontado grandes enemigos. Y esta lucha constante cada vez más se intensifica. Amén. Esa enemistad se va intensificando, se va fortaleciendo, o se reiteran los enemigos. Van naciendo generaciones con la misma sed de lucha contra los que fueron los enemigos legendarios de los ancestros, padres, abuelos, bisabuelos, en fin, hermano, y naciones que por años confrontan a sus rivales perpetuos bajo una batalla bélica o bilateral, y generaciones mueren y generaciones nacen con un objetivo entre cejas y cejas, y es eliminar los enemigos legendarios del pasado. La historia mundial nos da ejemplos bajo el epígrafe enemigos para siempre o enemigos legendarios. La OTAN, la ONU, la OEA y otros grupos han sido creados no para evitar las guerras, sino más bien para establecer las reglas del combate y el uso de fuerzas y armas a la hora de combatir. No sé si ustedes sabían esto. Así como la humanidad, mis hermanos, amigos que nos escuchan en esta tarde, así como la humanidad tiene sus enemigos, así la iglesia del Señor también tiene adversarios legendarios. Y la palabra de Dios nos habla de algunos de ellos, los más principales, que describe las escrituras, las sagradas escrituras, como Satanás, uno de nuestros enemigos; la carne, uno de nuestros enemigos también; y el mundo, uno de nuestros enemigos también. Y lo que contiene el mundo, que son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Amén.
Estos son nuestros enemigos legendarios. Pero hermano, así como tenemos enemigos legendarios que son de suma, hermano, importancia, amén, tener cuidado con ellos, también tenemos que reconocer que tenemos un aliado poderoso que está dispuesto a pelear con nosotros y por nosotros. La palabra de Dios dice: vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Esa es una promesa para nosotros. Amén. También la palabra de Dios nos dice: antes y en todas estas cosas somos más por medio de aquel que nos amó. Amén. Hermano, Dios no nos ha entregado cualquier tipo de armamentos. Dios no nos ha entregado, hermano, cualquier cosa para combatir. Usted y yo estamos capacitados también y tenemos las armas que pueden destruir a nuestros enemigos. Amén. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios en 2 Corintios? En el capítulo 10, verso 4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Es decir, hermano, que nosotros no salimos a batallar sin antes, hermano, tener en nuestras manos armas importantes con las cuales podamos vencer esta batalla que confrontamos día a día. Amén. Sin embargo, hermano, en la historia que leímos inicialmente, hace referencia a David, el que luego sería el rey de Israel. Resulta que Dios, hermano, había hecho que David naciera en Israel. David era israelita e Israel tenía enemigos legendarios. Desde que David, hermano, era un pequeño niño, los enemigos de Israel eran los filisteos. Digan conmigo, filisteos. Estos eran los enemigos de Israel. David le tocó dar la cara por Israel al tener que enfrentar al gigante Goliat. Que por cierto, hermanos, este gigante llamado Goliat era de los filisteos de Gat. Esto quiere decir, hermanos, que el principal y más grande enemigo que tenía Israel eran los filisteos. Y David, hermano, como parte del pueblo de Israel, él peleaba contra los filisteos. Es decir que David tenía un enemigo poderoso también, ¿verdad? Porque como él era israelita, él había asumido que los enemigos del pueblo de Israel eran sus enemigos. Amén. La Biblia dice en 1 Samuel, en el capítulo 19, el verso 8, dice que hubo de nuevo guerra. Y salió David y peleó contra los filisteos y los hirió con gran estrago. Amén. Y huyeron delante de él, dice las escrituras. Hermano, esta palabra estrago aparece 9 veces solamente en las sagradas escrituras, en la Biblia. Y en la mayoría de las oportunidades que aparece esta referencia, estrago, muchas veces la hace para describir el daño causado en una guerra. Amén. Es decir que cuando David enfrentaba a sus enemigos legendarios, dice la palabra de Dios que causaba estragos en ellos. David causaba asolamiento, causaba daño, destrucción, devastación y ruina a los enemigos de Israel. Amén. Es decir que David, mis hermanos, era un arma de destrucción masiva a sus enemigos. Es decir que David, hermano, era como especie de una bomba atómica cuando le tocaba enfrentar a sus enemigos. David era, hermano, temido por sus adversarios. David y su ejército de Israel, hermano, convertían a sus enemigos en cenizas. Causaban estragos.
hermanos, causaban una devastación tremenda, aleluya, ante el pueblo enemigo. Es decir, hermano, que David era peligroso cuando tenía que confrontar a sus enemigos. ¡Ay de los adversarios de David! ¡Ay de los filisteos! ¡Aleluya! ¡Ay de los enemigos legendarios del pueblo de Israel cuando tenían que confrontar a David y a sus hombres! Amén. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Hermano, sorprendentemente de todo esto fue lo que leímos en Primera de Samuel 27:1. Dice que David dijo en su corazón, esto quiere decir, hermano, que David lo analizó, lo que él iba a hacer, él lo analizó muy bien. Dice que luego David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a las tierras de los filisteos. Y ponga mucha atención en esto, porque dice David que él iba a huir allí a la tierra de los filisteos para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel. Así escaparé de su mano, dijo David. Tristemente, mis hermanos, David decide huir. Aleluya. David teme por su vida. Saúl ha intimidado al valiente David, al vencedor de gigantes, al destructor de filisteos. Amén. Y lo curioso de todo esto es que David decide huir a tierras filisteas, a morar con el enemigo legendario de Israel. Hermano, aquí viene una parte muy importante que creo que Dios quiere recalcar en nuestras vidas. David olvidó las batallas que los filisteos ocasionaron al ejército de Israel. David olvidó, hermano, las bajas que tuvieron ellos cuando confrontaron a sus enemigos legendarios. David olvidó, hermano, aquellos encuentros catastróficos, sangrientos que tuvieron el pueblo de Israel con los filisteos. Y sabe una cosa, hermano, nosotros nunca debemos olvidar quién es nuestro enemigo. Aleluya. Usted y yo, hermano, no podemos olvidar el daño que el enemigo causó en nosotros algún día. Nunca olvide, mis hermanos, como el enemigo intentó quitarte la paz, la alegría y la vida. Aleluya. Nunca debemos correr a los brazos de aquel que nos perjudicó, que nos dañó, que nos menospreció, y mucho menos debemos habitar con los enemigos legendarios. Amén. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Y digo habitar, hermano, ¿sabe por qué? Porque David, hermano, no solamente olvidó quiénes eran aquellos enemigos legendarios de Israel, sino que él decide irse a los filisteos, entre los filisteos, para morar con los filisteos. Amados hermanos y amigos, David ahora habita entre los filisteos, come entre los filisteos, y pareciera tenerlo todo entre los filisteos. Hermano, David se sentía tan bien que podía dormir entre los filisteos, entre los enemigos de Israel. Y hermano, ¿sabe una cosa? Dormir representa paz. Amén. El que tiene paz duerme tranquilamente. Por eso la palabra de Dios nos dice: y yo daré paz en la tierra y dormiréis. Dice Levítico capítulo 26 verso 6. Y dice también el salmo muy conocido, sobre todo por los niños. Dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Hermano, David creía que tenía paz entre los filisteos. El mundo nos va a nosotros quizás
a reflejar una paz ficticia, una paz irreal, hermano. Pero sabe una cosa, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, verso 27, el Señor diría: la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Es decir, hermano, que la paz que el mundo está presentándole a muchos es una paz ficticia, una paz irreal, una paz falsa. Pero cuando usted y yo, hermano, entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, Él promete darnos una paz diferente. Él promete darnos paz en medio de la tormenta. Aleluya, aleluya. Dale fuerte ese aplauso al Señor Jesucristo. El mundo allá afuera, mis hermanos, intentará hacerte creer que lo tienes todo allí, que las condiciones están dadas para tener paz, que es un refugio en medio de las amenazas. Pero, hermano, es la peor mentira que el diablo puede crear. Esta es una estrategia vil, devastadora, que ha diseñado el diablo para los creyentes. La palabra de Dios me dice, más bien me dice que en el mundo tendréis aflicción. En pocas palabras, en el mundo tendréis dolor. En el mundo vas a tener guerra. En el mundo vas a tener conflicto. En el mundo vas a tener una cantidad de cosas que perjudican tu vida. Pero sigue diciendo la palabra: pero confiad, aleluya, porque yo he vencido a aquel que te quiere, que te ha amenazado, aquel que quiere quitarte la paz. Aleluya. Yo he vencido al mundo, dice la palabra de Dios. Hermano, y me llama la atención todo esto. ¿Sabe por qué, hermano? Porque si nosotros llevamos esto a nuestra vida espiritual, vamos a comenzar a notar cosas, hermano, que por muchos años hemos visto dentro de la iglesia. Hay gente que ha llegado a la iglesia cambiada, transformada. Algunos pasan y testifican y dicen, hablan de las grandezas del Señor. Dicen: oh, el Señor me liberó de ese mundo perverso donde no tenía ningún tipo de oportunidad. Él me ha traído a sus pies, hoy estoy sirviéndole a Él. Ustedes han escuchado testimonios como eso, ¿verdad? Y luego, hermano, al tiempo vemos a estos hermanos que testificaban con tanto vigor en la iglesia. Los vemos descaídos, los vemos sin fuerza, y muchas veces preguntamos: ¿dónde están ellos? Algunos nos dicen: no, ellos dejaron de venir a la iglesia. Y cuando los tratamos, hermano, de hablar, de conversar con ellos, ¿sabe una de las cosas que ellos dicen? Ellos dicen: no, me fui de la iglesia porque en la iglesia sentía una persecución, sentía que no había amor, sentía que no había esto. Hermano, pero qué triste es que cuando tú sientes, o cuando alguno de ellos siente cosas de este tipo dentro de la iglesia, se van a asociarse a aquel mundo en donde Dios en alguna oportunidad los rescató, en donde el Señor, aleluya, le dijo: te voy a hacer nueva criatura en mí, aleluya. Las cosas viejas es necesario que pasen. He aquí todas, absolutamente todas, son hechas nuevas. Aleluya. Y esto fue lo que pasó con David. David no consiguió otro lugar a donde irse, sino a los filisteos, aquellos que le habían ocasionado tanto daño, hermano Javier, aquellos que habían ocasionado tantas bajas al pueblo israelí. Quizás David tuvo que ver en muchas oportunidades a algunos amigos morir a filo de la espada de los filisteos. Quizá David tuvo que ver familiares degollados por la espada de los filisteos. Pero ahora vemos a un David diciendo: voy a huir de Saúl, porque sencillamente tarde o temprano él va a acabar con mi vida. Por lo tanto, me voy a asociar con el enemigo, me voy a asociar con el mundo, para que éste nunca más me busque allá. Amén. Hermanos, muchos creyentes intentarán hacer las paces con el mundo o con el enemigo, usando ese dicho que muchos lo han convertido como una estrategia política de negocios o guerra. Algunos dicen: si no puedes contra el enemigo, únete a ellos. Pero ¿sabe qué me dice Santiago en el capítulo 4, versos 4? Dice: ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios?
Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Aleluya. En pocas palabras, hermanos, no podemos tener amistad con el mundo. Usted y yo no podemos tener amistad con el mundo. No podemos asociarnos con el mundo. No podemos vivir, aleluya, creyendo que el mundo nos está dando la paz, nos está dando privilegios. Amén. Algo muy triste de todo esto, hermanos, es que David deja de alabar por un instante. Dice las escrituras, hermanos, que cuando David se fue a morar allá entre los filisteos, David, hermanos, ustedes saben que David es responsable de la mayoría de los salmos que están escritos en la palabra de Dios. David, hermano, era un adorador. David era el dulce cantor de Israel. David estaba, hermano, diseñado, había sido creado, hermano, para escribir cánticos que hasta el día de hoy muchos de ellos son escuchados, son sonados, los cantamos, amén. Pero según algunos historiadores, algunos teólogos han descubierto que mientras David habitaba entre los filisteos, entre los enemigos legendarios, no existe registro de haber escrito salmos o cánticos para Dios. Un dato muy importante: mientras David estuvo entre los filisteos con el pueblo enemigo, nunca escribió un salmo. ¿Sabes algo, hermano? Habitar entre los enemigos legendarios traerá caos a tu vida espiritual, empezando porque ya no tendrás los ánimos, las fuerzas para alabar a Dios. El enemigo no quiere que tú cantes, mi hermano. El enemigo no quiere que nosotros le adoremos al Señor. El enemigo no quiere que abras tu boca para alabar. El enemigo no quiere que exaltes las grandezas del Señor. Ya el enemigo legendario, amén, había callado al dulce cantor de Israel. Hermano, tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque esto se convierte en los primeros indicios, aleluya, de que un cristiano lamentablemente no se está asociando con el pueblo correcto. Y es que muchas veces, hermanos, ya no intentan ni siquiera abrir su boca para alabar a Dios. Que Dios guarde a nuestra iglesia, que Dios nos guarde a cada uno de nosotros, que Dios guarde a nuestra juventud, aleluya, que Dios guarde a los caballeros de esta iglesia, que Dios guarde a las damas, aleluya, que Dios guarde a nuestros niños. ¿Sabe otra cosa que aconteció en esta historia, particularmente hablando, hermano? Es que David llega a un momento en donde comienza a hacer alianzas de guerra contra Israel. Ahora David está en una encrucijada. Hermano, escuche mucho, muy importante esta parte, aleluya, de esta enseñanza, porque, hermano, ahora David debe pagar el favor de habitar entre los filisteos. Hermano, el enemigo nunca te va a hacer un favor de gratis. Cada favor, hermano, tiene un precio, y tarde o temprano deberás compadecer ante el enemigo y cumplir con las promesas de honrarlo y servirle. Amén. En los filisteos dice la palabra de Dios que juntaron sus fuerzas en Afec para pelear contra el pueblo de Israel, contra el pueblo de David. Y David debe honrar al rey Aquís. Aquís presenta a David y dice a los del pueblo: este es David, que ha estado conmigo por días y años, y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy. Hermano, David, como guerrero de Israel, ha caído muy bajo moralmente. David ahora debe poner su espada en el cuello de sus hermanos israelitas. Amén. El enemigo legendario, mis hermanos, intentará que pelees contra los mismos tuyos. Amén. El enemigo legendario, mis hermanos, él va a intentar que destruyas a tu propio pueblo. Hermano,
que las armas que tienes ahí a la mano para defenderte sean direccionados a tus propias gentes. Hermano, que el Señor nos guarde de levantar las manos a alguno de los nuestros. Oh, iglesia, ese es el tiempo de reconocer quién es nuestro verdadero enemigo. No podemos, hermano, perder el tiempo en cosas que considero, hermano, que es una pérdida total cuando hay un mundo que se está perdiendo allá afuera, cuando hay gente que necesita que usted y yo le llevemos un mensaje de salvación, cuando hay gente allá en la calle, hermano, gritando, necesitado que alguien les hable de Jesucristo, que alguien pueda llegarle a las personas y decirle: Jesucristo te ama, Jesucristo murió por ti en la cruz del Calvario, Él vive, Él ha resucitado, Él mora en mi corazón, Él mora en nuestros corazones. Hay gente en la calle, hermano, que está esperando que usted y yo, hermano, salgamos a las calles a combatir, a pelear contra las huestes espirituales de maldad que están tratando, aleluya, de encarcelar a muchas almas allá afuera. Hermano, no podemos ver a nuestros hermanos como nuestros enemigos. No son nuestros enemigos, nuestros hermanos, aleluya, son los que están allá afuera. Son las huestes espirituales, son los demonios, aleluya, es el mundo, es Satanás, aleluya, es nuestra propia carne con quien nosotros debemos luchar. Amén. ¿Cuántos dicen aleluya? Aleluya. Denle un aplauso al Señor Jesús en esta hora. ¿Sabe algo, iglesia? Cuando Dios tiene un propósito contigo, hermano, el diablo nunca estará cómodo. Nunca va a estar cómodo. Cuando Dios tiene un propósito contigo, hermano, sea a donde sea que estés, hermano, el enemigo no va a estar cómodo allí, teniéndote allí, aleluya. ¿Sabe qué dice Primera de Samuel en el capítulo 29? Vamos a leer unas porciones de la palabra de Dios, aleluya, en Primera de Samuel 29:2. Amén. Dice que cuando los príncipes de los filisteos pasaban revistas a sus compañías de a 100 y de a 1000 hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquis, es decir, iban en la parte de atrás. Y dijeron a los príncipes de los filisteos, ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis respondió a los príncipes de los filisteos: ¿no es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años y nunca ha hallado falta en él desde el día en que se pasó a mí hasta hoy? El verso 5 dice: ¿no es este David de quien cantaban en las danzas diciendo: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000? Hermano, ¿sabe una cosa? Los del pueblo, los filisteos, estaban reconociendo que entre ellos había alguien a quien Dios en un momento lo utilizó poderosamente. Ellos estaban nerviosos, ellos estaban asustados. Ellos decían: no vaya a ser que cuando salgamos a la guerra, David se nos voltee y más bien nos destruya a todos nosotros. Quiero decirte, iglesia, cuando Dios tiene un propósito contigo, aleluya, no importa dónde estés, el enemigo nunca te va a ver como un aliado de él. Tú eres parte y eres pertenencia de Dios, aleluya. Tú eres parte del ejército de Jesucristo. Hay un propósito, aleluya, en ti, aleluya. Y ellos decían: ¿acaso no es este David el que pagó la dote al rey Saúl con 100 prepucios? Que por cierto no fueron 100 sino 200. El enemigo legendario, hermano, intentará hacerte parte de ellos, pero no eres uno de ellos. Hay promesa de Dios para los que conformamos algún día, aleluya, las filas del ejército de Dios. Aunque intente esconderte en el mundo mismo te va a rechazar. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el enemigo sabe que tú no eres parte de ellos. En ti hay una promesa, iglesia. En ti hay una promesa, juventud.
salud. En ti hay una promesa, amado hermano. Aleluya. Tus principios son diferentes. Tu educación es distinta. Amén. Tu forma de caminar es distinta. Tu manera de vestirte es distinta. Tu manera de hablar es distinta. Amén. Tu manera de pensar es totalmente adversa. Aleluya, aleluya. Son estas algunas de las cualidades propias de un israelita, las que el enemigo no te podrá quitar jamás. Aunque intentes huir al mundo, mis hermanos, llevas un sello especial en tu vida. Eres pertenencia del pueblo de Dios. Aleluya. Eres un escogido de Dios. El mundo no te va a poder valorar como solamente Dios te valora en sus manos. Fuertes aplausos al Señor. Si el Señor está tratando contigo en esta hora, no te canses de aplaudir. No te canses de aplaudir, iglesia. No te canses de aplaudir. Aleluya. Así que, hermanos, amigos que me escuchan en esta hora, si por algún motivo has salido de la cobertura del pueblo de Dios, es hora de volver. Amén. Es hora de volver. ¿Sabe otra cosa que me llama mucho la atención, hermano? Es que el enemigo elimina silenciosamente, con mucho intelecto, a los que son amenazas. Y después de David, después de haber servido a los filisteos y a Aquis, rey de Gat, ahora era inservible y reflejaba una amenaza para ellos mismos. Era una amenaza eminente al pueblo de los filisteos. El arte de la guerra, hermano, que es un libro, muchos de ustedes lo habrán leído en alguna oportunidad. Es un libro que habla acerca de tácticas o estrategias militares de un general chino llamado Sun Tzu. Este refiere en uno de sus escritos que el arte de la guerra consiste principalmente en el engaño. Y entre su manifiesto, Sun Tzu habla de una de las formas de eliminar al enemigo en silencio, sin el uso de fuerzas, solamente con el intelecto. Y justamente, hermano, estas fueron las tácticas que utilizó el enemigo en ese momento. Dice que entonces los príncipes deciden enviarlo a Siclat, aquel pequeño lugar que se le había dado como espacio para que él habitara juntamente con sus hombres. El enemigo legendario, hermano, intentará eliminarte sin el uso de fuerza, de una manera muy sutil, con mucho intelecto. Y muchas veces, hermano, no nos damos cuenta que hemos caído en una trampa del enemigo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque dice la Biblia que cuando David se devolvió a Siclat, ¿sabe qué dice la palabra de Dios? Que consiguió a su pueblo, que consiguió a sus familiares, al pueblo que Dios le había otorgado, que era él responsable de todos ellos. Hermano, lo consiguió devastado. Se han leído esa parte, ¿verdad? Dice primera de Samuel capítulo 30 verso 1, dice que cuando David y sus hombres vinieron a Siclat al tercer día, dice que los de Amalek habían invadido el Neguet y a Siclat, y habían asolado a Siclat y le habían prendido fuego. Amén. Y se habían llevado cautivos a todos los familiares de David y sus hombres, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie había dado muerte, sino que los habían llevado a seguir en su camino. En pocas palabras, habían secuestrado al pueblo de David. Y dice la palabra de Dios que vino pues David con los suyos a la ciudad. Y aquí esta ciudad estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevadas cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Hermano, quiero decirte, hay riesgos fatales cuando nos aliamos con el enemigo legendario. Hermano, ponemos en riesgo lo que más amamos, lo que el Señor ha entregado en nuestras manos, lo que consideramos es una bendición a nuestras vidas. Podemos perder familia, podemos perder cosas
importante, mis hermanos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado las alianzas que podamos hacer, porque ¿sabe algo? Son estrategias del enemigo. El enemigo te tendrá un tiempo allí, pero ese tiempo que estás allí le estás sirviendo a él, y tarde o temprano va a intentar robarte lo más preciado. Pero hay poder en el nombre de Jesucristo. Que Dios nos guarde a cada uno de nosotros. Amén. Amén. Aleluya. Hermanos, sus hijos pudieran perderlo en las manos del enemigo. Hermano, su esposo, usted pudiera perderlo en las manos del enemigo. En general, la familia está peligrando si no decidimos volver a las fuerzas de Jehová, a las filas de Jehová. Amén. Hermano, yo no sé bajo qué condición has venido en esta hora a este lugar. Hermano, quizás te sientes sin fuerza, quizás te sientes sin ánimo, sin esperanzas de ganar una batalla más. Quizás pareciera, hermano, que el enemigo legendario te está venciendo por un momento. Pareciera, hermano, que el enemigo legendario te tiene en su posesión, te tiene en sus manos. Hermano, por miedo o venganza te has aliado con quien no debiste hacerlo en algún momento. El enemigo legendario ha cautivado tus pensamientos para que vivas entre ellos. Quizás siente, mi hermano, amigo que me acompañas en esta hora, siente que vives una vida con una paz ficticia e irreal. Quizás tienes noches sin dormir cómodamente. Hermano, las deudas te agobian y esto te ha quitado el sueño. Te sientes amenazado por los que te rodean. Sientes que no perteneces a este mundo donde estás aliado. Hermano, estás cansado de los ataques, amén, y de atacar a los mismos tuyos. Es hora, mis hermanos, que nosotros podamos entender, aleluya, que debemos entrar en la cobertura de Dios. Amén. Es hora que usted y yo podamos entender que hay un pueblo que nos necesita. Es hora que usted y yo entendamos que este es el Israel espiritual y usted y yo somos pertenecientes a este pueblo. Amén. Es hora de que entiendas, amado iglesia, que no podemos vivir, no podemos asociarnos, no podemos, amén, irnos a los filisteos o a los enemigos legendarios, porque tarde o temprano nos va a pasar una factura bastante importante en nuestras vidas. Quiero que te pongas sobre tus pies en esta hora. Yo quiero hacer un llamado a la iglesia en general, a alguien que quiera pasar aquí adelante. Ya es hora, mis hermanos, que nosotros podamos entender que no podemos tener ningún tipo de alianza con el enemigo. Hermano, quiero decirte que el enemigo está usando, hermano, cada cosa es una estrategia para tratar de vencerte, de quitarte lo más preciado, lo más valioso que puedas tener. Hermano, es hora que usted y yo entendamos que tenemos que fortalecernos, aleluya, en el pueblo. Tenemos que fortalecernos, amén, en el ejército de Jesucristo. Que podamos tener una fortaleza espiritual que nos ayude a vencer en todo momento. Esta palabra es para ti, iglesia, en esta hora. Es necesario, mis hermanos, que volvamos a la fila del ejército de Israel. Hermano, es necesario que vuelva a los brazos del Dios de misericordia. Hermano, es necesario que volvamos al redil de Cristo. Hermano, iglesia, en esta hora vuelve, aleluya, a la oración. Es necesario que nosotros volvamos nuestro rostro a la oración constante. Esa es la que nos libra de toda batalla, de toda enemistad, de todo asunto que el enemigo quiera contra nosotros. Hermano, no le des la espalda a tus aliados. No le des la espalda al pueblo que te ama, que intercede por ti día y noche. Es necesario, iglesia, que entendamos, aleluya, que sin Dios nada
somos en este mundo, que sin Dios nada podemos hacer. Aleluya. Es necesario, iglesia, que entendamos que este es el lugar que nos corresponde, que pueden venir dificultades a nuestras vidas, que quizás van a venir amenazas, que quizás por un momento vamos a sentir miedo, que quizás vamos a sentir, aleluya, persecución. Pero quiero decirte, iglesia, no caigas en las trampas del enemigo. Esta es la iglesia del Señor, y dice la Biblia que esta iglesia permanece. Esta iglesia no la vence ni el mismo infierno, ni las puertas del Hades prevalecerán contra esta iglesia. Iglesia, amado, es necesario que tú y yo, aleluya, levantemos, redoblemos fuerza para continuar adelante. Aleluya, levanta tu mano, iglesia, en esta hora. Yo quiero pedirle al pastor, a nuestro pastor Néstor, para que me ayude aquí en esta oración. Vamos a orar, aleluya, por cada uno de los que han pasado aquí al frente. Vamos a orar por la iglesia en general. Esta iglesia, aleluya, fue comprada a precio de sangre. Esta iglesia le pertenece al Dios Todopoderoso. Aleluya, aleluya. Oh, levanta esa oración, iglesia, en esta hora. Levanta tus manos al cielo. Levanta tus manos al cielo y clama al Señor, clama al Señor. Dile con tus propias palabras: Señor, aleluya, ayúdame a vencer, ayúdame